Hola, ¿cómo le va? Hace pocos días estuvimos conversando con productores de la zona inundada de la provincia de Buenos Aires, porque hay aquellas cuestiones que se debatieron en su momento que no han sido resueltas desde hace décadas y ahora, con el cambio climático, se han agudizado los problemas. Hay campos que desde antiguo vienen sufriendo este problema, pero ahora la situación se ha agravado. Por eso hay consecuencias. Hay productores que tienen que resolver el problema por las propias. No hay caminos, no hay ayuda y queremos saber qué pasa entre tanto con la ganadería, cómo se produce allí. Por eso, ahora vamos a hablar con un especialista en la materia. El ingeniero agrónomo, el máster en producción animal, en alimentación de rumiantes, en genética, en economía agrícola, administrador, docente, un hombre con experiencia y como productor. El ingeniero Alberto Weiner está con nosotros. Ganadería con todos. El gusto de volver a encontrarnos con el ingeniero Alberto Weiner. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes y gracias por el contacto. Bien, Antonio, bien, bien. Sos productor en dos lugares, en San Miguel del Monte y en Rufino, en nuestra provincia de Santa Fe. Y yo mencionaba recién en la apertura que hay productores que experimentan el problema del agua, de la inundación, de las precipitaciones con consecuencias. A vos te tocó. Mira, estamos viviendo una entrada del invierno en el cual un porcentaje no menor de productores, importante de productores, están viviendo un paraíso después de varios años de sequía, con los campos con humedad adecuada, los verdeos excelentes, las pasturas excelentes, un perfil de agua para iniciar la siembra de fina extraordinario y simultáneamente otro grupo de productores que están viviendo un infierno. Por más que el infierno es fuego, acá estamos hablando de un infierno de agua, que son los productores que están cerca de ríos, de arroyos, de canales, muchísimos productores y muchísimas miles de hectáreas que están siendo afectadas permanentemente por episodios de inundación. El primer comentario que yo haría, Antonio, es que es muy difícil, prácticamente imposible, evitar inundaciones con obras en una llanura de la dimensión de la cuenca del Salado, que se ubica entre 7, 8 o 10 millones de hectáreas según hasta dónde la querramos tomar. Es una enorme llanura sin demasiada pendiente hacia el mar. Como yo siempre digo, es como tirar un vaso de agua arriba de una mesa. O sea, las obras importantísimas que se han hecho y que están inconclusas, pero bueno, algún día se terminarán de rectificación del curso del río Salado, profundizando y ensanchando el mismo, son obras que ayudan muchísimo, pero no evitan las inundaciones. Por lo cual, todo productor que se inundó en el pasado tiene que saberlo y tiene que estar preparado para seguir inundándose en el futuro, probablemente con las obras del Salado por menor tiempo y probablemente con menor intensidad. Pero las inundaciones van a seguir ocurriendo. Ahora, como vos bien decías, el abandono por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, es importante porque el productor, como todos decimos, es socio del Estado en las tres estamentos, municipal, provincial y nacional, aportando con sus impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, pero en general el Estado no cumple con las obligaciones que tiene con los productores y hoy los caminos son una catástrofe en las zonas donde se produjo esta gran cantidad de precipitaciones. Esto que estás diciendo es exactamente así, ese es el diagnóstico que nosotros hemos recibido.
Y esa dualidad que vive el productor permanentemente entre la seca y la inundación es realmente otro de los dramas que tiene que superar. Mira, ya le decía, vos utilizaste el término que utilizó Florentino Meguino hace más de 100 años, las secas y la inundación, e inundaciones en la provincia de Buenos Aires, donde tuvo publicaciones referidas a este tema que viene arrastrándose desde hace años. Ahora, vos imaginate que esta inundación que se produce por 400, 500, 300 milímetros en un lapso muy corto de tiempo y que generó enormes dificultades en partidos, por ahí me olvido de uno y pido disculpas, Las Flores, Monte, Belgrano, Roque Pérez, 25 de Mayo, Bolívar, Tapalqué, Alvear, eh, y más al norte, estas inundaciones que el agua esta no viene del todo al salado, lo que es Zárate, Carmen de Areco, Salto, etcétera, etcétera, se producen en una época con la vaca preñada y no parida. O sea, es una tragedia, pero imagínate esta misma situación en septiembre, con la vaca recién parida, los terneros al pie de la madre, que son muy difíciles de mover, y entonces el drama sería mucho mayor. Pero eso es el azar, te puede tocar una inundación en el otoño, como está ocurriendo ahora, con la vaca ya destetada, o te puede tocar en primavera con la vaca recién parida. Eso es el azar. Hoy, si bien es dramático, es mucho más fácil mover una vaca que tiene ternero en la panza y no que lo tiene caminando, que se pierde en la mitad de los terneros. Ahora, es interesante pensar productores que se han inundado y probablemente se sigan inundando en el futuro, qué planteo ganadero productivo deberían tener para estar preparados con más herramientas y poder enfrentar las inundaciones con más facilidad, por llamarlo de alguna manera. Y vos decís, ¿qué es más fácil, mover categorías de recría o mover una vaca preñada o parida en caso de inundación? Claramente es más fácil, ya sea comercialmente u operativamente, mover categorías de recría. Entonces, una de las cosas que deberían pensar los productores que por aptitud de suelo lo pueden realizar, teniendo verdeos, pasturas de cierta calidad, etcétera, es replantear el número de vacas de cría que tienen, quizá reducir el número y aumentar el número de recría, que en el caso de tener un fenómeno de estas características, vaciar el campo con las categorías de recría y liberar hectáreas para la vaca, que es más difícil de mover. Y si no, El bueno, estar ingeniero preparado con Alberto reservas. Weiner nos está dando una precisión y quiero detenerme aquí, quiero hacer una pausa muy breve porque está marcando un nuevo rumbo, un nuevo camino, tal vez una solución que para muchos hasta hoy no era prevista. Ahí tienen una herramienta. Vamos a seguir indagando con Alberto Weiner acerca de cómo salir de este problema o por lo menos cómo enfrentarlo.